está en la pantalla de su dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Programación predictiva, la ciudad oscura, parte 2. En la anterior parte exploramos cómo los personajes y sus interrelaciones funcionan como alegorías para explicar y explorar tanto en el macro como en el microcosmos de nuestra propia condición humana. Finalmente aprendimos, más o menos intuimos de que el Dr. Schreiber es este maestro que es un tanto gris a veces, que inicia a Murdoch cómo funciona la simulación en nuestra propia realidad. El laberinto en el jardín. Así que Daniel Schreiber es este jardinero encargado de lotear el jardín por un lado. Literalmente es el significado del término alemán Schrebergarten. Así que Schreiber perpetúa el laberinto. Por el otro, este cumple con el rito de iniciación. Y entonces me puse a explorar un poco algunos libros viejos sobre qué es el laberinto y cuál es su papel como iniciación. Me lo encontré uno en Louis Charpentier, en El misterio de las catedrales de Chartres. Estos dos libros están en mi biblioteca por si quiere buscarlos. En este libro de Chartres, la catedral, Charpentier empieza a explicar. El nombre laberinto ha sido dado a estos dibujos en las losas a causa, sin duda, de cierta complicación de sus trazos. También eran llamados a veces Dédalos, por el nombre del arquitecto minoico, padre de Ícaro, a quien dio alas. La leyenda no es gratuita. Más adelante en el texto, Charpentier continúa explicando. El hombre llegado al centro del laberinto, tras haberlo recorrido ritualmente, tras haberlo danzado, será un hombre transformado. Y, que yo sepa, en el sentido de una apertura intuitiva a las leyes y armonías espirituales, a las armonías y a las leyes que él quizá no comprenderá, pero que sentirá dentro de sí, de las que se sentirá solidario y que serán para él el mejor test de verdad, como el diapasón en el test, de un músico. Aquí esta última oración me parece interesante, me parece curioso que habla de diapasón. Bueno, va a explicarme por qué. Y debemos entender o retomar aquel principio que estudiamos, el principio de vibración, en la presentación de los 7 principios herméticos que hice. Este nos indica que todo el universo vibra, que todo se mueve, que nada está en calma, y que todo danza. Y particularmente bajo este principio es que funciona la habilidad tanto de los foráneos como de Murdoch en nuestro texto. Se le llama afinación, tuning. Algo así como afinar un instrumento o en su efecto un mundo, una simulación holográfica. Luego también me puse, porque me acuerdo haberlo leído en un libro de alquimia y era de Fulcanelli, propiamente en El misterio de las catedrales góticas. Él también tiene una especie de análisis de la imagen del laberinto, porque lo vemos en el de Chartres, pero el laberinto se encontraba en muchas iglesias que él consideraba las moradas filosofales. Siempre está representado el laberinto. La imagen del laberinto, así es como empieza Fulcanelli. La imagen del laberinto se nos presenta pues como emblemático del trabajo entero de la obra, con sus mayores dificultades, la del camino que hay que seguir para llegar al centro, donde se libra el rudo combate entre dos naturalezas, y el otro camino que se debe enfilar el artista para salir de aquel. Aquí es donde necesita el hilo de Ariadna si no quiere extraviarse en los meandros de la obra y verse incapaz de encontrar la salida. Bueno, así que el Dr. Schreiber es el jardinero, el alquimista, el ingeniero social, el copero, el herrero o el cojo Hefesto, que cuida el laberinto, o si no es que lo construyó él mismo. Ese tema ya más o menos lo toqué, si no es que es toda la presentación, mejor dicho, en El hombre del jardín. Originalmente nuestro planeta era un paraíso, un jardín del Edén, pero poco a poco esta simulación fue tomada por un grupo de seres que la convirtieron en una prisión. En última instancia, ese es el significado de las espirales que vemos en el texto, esas espirales que se ven marcadas en las víctimas. El laberinto funciona por un lado, como explica tanto Charpentier como Fulcanelli,
como el método geométrico y musical de iniciación para ensalzar el alma humana con el espíritu, como sucedía con las catedrales góticas junto a estos templos antiguos. Por el otro, no obstante, este dédalo se convierte en el horror de la plantación, una recreación del bajo astral, una simulación caótica que en lugar de fortalecer nuestra conexión con el espíritu, la interrumpe y nos envía una espiral descendente. Tal cual, este fue el efecto tanto en el detective Valensky, incluso con uno de los foráneos, el Mr. Hand, que se vuelve loco, se vuelve un psicópata. Sincronización y afinación. Schreiber inicia a Murdoch en los secretos del universo y de sí mismo, en la arcana mayor y menor. El doctor sabe que Murdoch, claro, la iniciación tiene que hacerlo rápido porque el tiempo apremia. El doctor sabe que Murdoch tiene el poder y la voluntad de realizar un cambio. Por cierto, los foráneos fuerzan un cambio en el mundo en base a su voluntad egotista. Al contrario, Murdoch viene a realizar un cambio en el mundo en armonía con la voluntad de Dios. Este viene a liberar a la humanidad y eliminar la ilusión, la mentira y la esclavitud. Inicialmente ese era un tonto, el paje de armas, que no sabía dónde estaba ni quién era, y que tenía que practicar incluso cómo pronunciar su propio nombre, una escena donde lo vemos practicando, yo soy John Murdoch, yo soy John Murdoch. Claro, más tarde él descubrir sus poderes y la información de Schreiber, se convertirá en un verdadero alquimista, un mago que ilumina las tinieblas de nuestro mundo y ante todo de aquellas dentro de nosotros mismos. Hacia el final, este recrea un paraíso en la simulación, transforma la simulación en lo que él quiere, que es un lugar mejor, un lugar de libertad, un lugar de armonía, donde la gente pueda vivir en paz y en felicidad. Murdoch es de vital importancia tanto para los foráneos como para el Dr. Schreiber. En sí, este explica la constante necesidad del doctor para idear su propio plan. Por eso vemos que trabaja para Murdoch, trabaja para los foráneos, para quién trabaja, y él desarrolla su propio plan. ¿Y por qué lo llama? ¿Y por qué lo busca? ¿Y por qué le busca a la esposa? Le deja las tarjetas. Por favor, contácteme. Y siempre que quiere contactarlo está rodeado de agua, que es más o menos la defensa que tiene contra los foráneos. Schreiber no pierde el tiempo con el resto, porque sabe que están demasiado dormidos y apáticos. Después de todo, él mismo construye estas personalidades de la simulación. Podríamos decir que él colaboró con el problema, entonces no tiene manera de salir del dédalo. El mismo Schreiber podríamos decir que es el que está atrapado en el dédalo, está en el centro y no puede salir porque no tiene ni para devolverse, como el hilo de Ariadna, como dice Fulcanelli, pero no tiene la voluntad para encontrar la voluntad, ni la intuición, ni la seguridad, la fortaleza. Los tres personajes que analizamos, Bumstead, Emma y Murdoch, carecen de estas cualidades, solamente tiene el conocimiento, por eso necesita buscar una solución y por eso acude a Murdoch. Los foráneos buscan desesperadamente a Murdoch. De hecho, en sus juegos, simulaciones y experimentos, el colectivo de la humanidad es tan solo un subproducto o antesala, casi que podría ser parte de la misma maquinaria que da origen a la ciudad. Y apenas descubren que Murdoch tiene los poderes que ellos, deciden, ok, esto es nuestro nuevo objetivo, lo más importante es encontrarlo y vamos a empezar un nuevo experimento justo con él. Podemos desechar el resto de la humanidad, más o menos en palabras gruesas, eso es lo que a grandes trazos fue más o menos la conclusión a la que discutieron entre ellos, porque tiene una personalidad colectivista, de colmena, y deciden que Murdoch es lo que andan buscando. Ellos creen que es lo que andan buscando, pero no saben ni qué es lo que están buscando realmente. Los hombres de negro. Why are they doing all this? It is our capacity for individuality, our souls, that makes us different from them. They think they can find the human soul if they understand how our memories work. All they have are collective memories. They share one group mind. They're dying, you see. Their entire race is on the brink of extinction. They think we can save them. Where do I fit in? You are different, John. La representación gráfica de los foráneos me recuerda mucho a los cenobitas de Hellraiser. Y recuerdo que Hellraiser, muchas de sus adaptaciones fueron hechas en los 90s. Esta película de los 90s había como un zeitgeist para representarlos de esa manera.
Estos son seres pálidos sin rastro de vello corporal y su cuerpo los cubre una especie de traje espacial o sadomasoquista de cuero. Además, no podemos apreciar ningún género sexual, es decir, son andróginos. Cuando estos recorren la ciudad, usan largas gabardinas y sombreros negros, y también pueden moverse a su antojo entre ella, ya sea volando o usando puertas secretas. Incluso pueden hacer olvidar, si alguien nos ve, si hay un testigo, con un chasquido, como poniéndole la mano encima de la cara, pueden borrar la memoria, hacerlos dormir. En ese punto me recuerda mucho también a la causística ovni y los hombres de negro. Los hombres de negro tienen su propia mitología, desde personajes del gobierno secreto, como explica Jim Keith, hasta autómatas enviados por extraterrestres en teoría. Estos seres siempre aparecen para borrar o atemorizar a los testigos. Y se acuerda, hay unas películas de Will Smith que se llama Los Hombres de Negro, y esa es la misión de ellos. Claro, él ponen como una parodia, como una sátira, pero muchos recuentos lo ponen como de miedo, como aterrorizante. Y al igual que nuestro texto, estos hombres de negro son maestros de la ilusión. Algunas veces la gente dice que parecen personas, pero no se comportan como personas, se ven como autómatas, como seres artificiales. Sin embargo, tienen poderes para controlar a la persona, para hacerlo sentir miedo, para olvidar. Es como este poder increíble de mentalidad o telepatía o telequinesis, pero son completamente fríos o muertos. Y siempre me pareció muy interesante la manera en que, bueno, en este caso Shriva, cómo inserta las percepciones, recuerdos o creencias a través de la frente en las víctimas. Es decir, lo hace a través de la frente, del tercer ojo, el chakra Aina, que es más o menos encargado de la visión o el entendimiento de nuestra percepción. Es decir, nos están diciendo que especie de hipnos o de Morfeo introduce estas ilusiones para mantenernos dormidos, con estas falsas percepciones, con estas falsas creencias, con estas falsas ideas, con estas falsas ideas sobre nosotros mismos y el mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Pensamos que el mundo es tal cosa, pero no sabemos realmente cómo funciona. Tenemos esta idea caricaturesca de cómo funciona el mundo, y por eso andamos dormidos por la vida. Y la ciudad oscura toma todo esto y se alimenta de esta iconografía. Esto no es casualidad. Y bueno, no sé si alguna vez se ha entrado en los libros que hablan sobre los hombres de negro. Por ejemplo, aquí estoy mencionando unos cuantos de Carla Turner. Por cierto, cuando los autores empiezan a investigar sobre estos temas, cosas malas les pasan. Por ejemplo, Carla Turner investigaba y entrevistaba a la gente que decía que era abducida, y logró una técnica que descubrió que muchas de las memorias que los abducidos tenían de sus abducciones, o incluso ni siquiera sabían que eran abducidos, no sabían que eran abducidos, y empezaban a recordar algo, era como una screen memory, se llama, una pantalla de memoria, que realmente no le decía el horror que había pasado, porque cuando empezaban a recordar realmente lo que les había pasado, pegaban gritos o les daban un pavor ancestral por los grises y por los hombres de negro. Jim Keith, por el otro lado, cree que todas estas extraterrestres, ovnis, eran reales, pero no eran extraterrestres, sino que era parte de los Illuminati, las tecnologías avanzadas secretas que tienen para la modificación del comportamiento. De hecho, parte de su tesis que era un ejercicio más de control mental a gran escala. Y también murió de manera muy extraña. Y me parece extraño porque más o menos entiendo lo que le pasó. Por ejemplo, estaba en una conferencia y pegó un brinco del escenario hacia el suelo y se lastimó la rodilla. Entonces tenía que ir a una cirugía. Parte de esa cirugía es tomarle tejido de ligamentos y ponérselo a la rodilla. Yo también he tenido esa cirugía. La única diferencia es que a mí usaron tejido de mi propio cuerpo. En este caso, Jim, lo que entiende en el caso es que le insertaron tejido que alguien donó. Hubo complicaciones y se le infectó la cirugía con una bacteria poco extraña, hasta el punto que se murió por esto. Y me parece muy extraño
porque la cirugía es cierto, hay que cuidarse, hay que mantener reposo y tomar antibióticos, pero no me cabe en la cabeza que uno se pueda morir por una cirugía en una rodilla. Eso fue la razón entonces algunos especulan que lo hicieron desaparecer. John McKeel hay un libro que se llama Ultraterrestrial, no lo he llegado a leer. No sé qué pasó con él, pero sus libros salieron en los 70s, 80s, es como la vanguardia de lo que estamos hablando. Y aquí tenemos al libro por cierto, lo escribí mal, es Cryptoterrestrials, por Mac Tonis. Es un libro que considero que ha sido bastante subvalorado o subestimado. Mac Tonis se murió en el 2009. En la introducción del libro, de hecho ahorita en estos días lo estoy leyendo de nuevo, lo leí en el 2011. Me pareció muy interesante de que él ponía una tesis completamente distinta de la causística ovni. Siempre va a leer es que vienen de Zeta Reticuli. Unos 50 decía que venían de Venus o venían de Ganímedes. Bueno, McTonis dice, bueno, ¿no será más bien una parte de la trampa de hacernos creer que vienen de otro lado, de otro planeta, cuando realmente solo están aquí, viven aquí y tienen un control absoluto sobre nuestra sociedad? Y el libro que esto lo desarrolló a partir de su blog, y tarde o temprano, como siempre, murió muy joven, si no me equivoco de 34 años. Entonces cuando uno empieza a indagar esos temas de qué está detrás de realmente la causística ovni, a los investigadores les puede pasar, o se van por la tangente, empiezan a hablar de cosas que ya no son tan controversiales, o se desaparecen, o los desaparecen, o parecen muertos más jóvenes de lo común. Entonces es un tema un poco delicado. Y por cierto, a continuación voy a tomar un extracto de una entrevista que le hicieron a Dan Aykroyd. Cuando vea hasta la cara, tal vez va a reconocer películas viejas de los cazafantasmas, de los Coneheads. Incluso él era un comediante en Saturday Night Live cuando daba gracia, en los 80s. Pero él parece tener conocimiento bastante amplio de la causística ovni, y también quiso producir un programa ovni sobre el fenómeno ovni. Y entonces en esta entrevista, este extracto que vamos a ver, el programa al final se canceló sin razón aparente, que a veces pasa mucho. Y en este caso tiene un encuentro con hombres de negro, y va a ver cómo nos empieza a recordar lo que estamos viendo en el texto. Entonces, por un lado tenemos la plantación humana, modificación del comportamiento, experimentación a gran escala, y conectado gráficamente, iconográficamente conectamos a los foráneos con los hombres de negro, que a su vez nos conecta con el fenómeno ovni, que a su vez siempre el fenómeno ovni, cuando uno empieza a investigar, siempre empieza a dar casos de manipulación de la percepción, tanto pequeña como gran escala, ingeniería social y cosas bastante oscuras. Entonces voy a poner este extracto para más o menos dar una idea de cómo son en el mundo real en los encuentros con los hombres de negro, y va a encontrar usted que se recuerda mucho a lo que vemos en el texto. Veamos. And I was outside before I knew it was canceled, in between the interviews. And I was outside, and Britney Spears called me because she wanted me to appear on Saturday Night Live with her. And so I was outside having a cigarette, the phone rang. Oh, Brittany, how you doing? Oh, sure, of course I will. I turned away like this. I turned back, and there was a black Ford across the road, a black Ford sedan. And I was trying to look at the plate, and the plate seemed kind of like fuzzy, and I was, definitely a police car. And two guys were there, and a big, tall guy got out of the back seat. And he stood in the street on 42nd Street it was. We were at 42nd Street and 8th Avenue. And he looked right at me. And literally, I was on the phone. Hey, oh, sure, of course I'd love the show. Saw the Ford, went back like this, turned back like a half second later, and it was gone. And that car did not go past me. It did not make a U-turn, because I would have seen 42nd Street. I would have seen that thing take a U-turn and go away. That car vanished. That car was a cloaked vehicle of some type.
and whether this was like a warning to me, because the guy got out of the back seat, gave me a real dirty look.